Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre clases de riesgo para la cotización en ARL, según la actividad económica. Los integrantes de este grupo son mi persona, Santiago Erazo, Juliana Riascos, Natalie Guzmán, Alejandra Montilla y Marcela Pinchao. Bueno, primero que todo vamos a hablar del decreto 768 del 16 de mayo del 2002, por el cual se actualiza la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones. El objetivo de este decreto es dar cumplimiento a lo expuesto en el artículo 7 del decreto 768 del 2022, según el cual las administradoras de riesgos laborales deberán capacitar y asesorar a todos sus afiliados sobre la aplicación de la nueva tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales. Vamos a hablar sobre el marco histórico, el cual empieza en 1964 con el decreto 3169, por el cual se determina la primera tabla de actividades económicas para el seguro obligatorio de la ATEP. En 1991, la Constitución Política de Colombia decreta el numeral 11 del artículo 189. En 1994, el decreto Ley 1295, por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. En 1996, el decreto 1530, cuando una empresa tenga más de un centro de trabajo, podrán clasificarse los trabajadores de uno o más de ellos en una clase de riesgo diferente. En el 2002, el decreto 1607, la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales. En el 2015, el decreto 1072, por el medio en el cual se expide el decreto único reglamentario del sector del trabajo. Y finalizamos con el actual, el que estamos hablando, el decreto 768 del 2022, actualizando la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales. En la siguiente tabla damos a entender cómo a través de los años han ido incrementando la clasificación de las actividades económicas según su riesgo. Por ejemplo, en el 3169 de 1964 hubieron el total de 489 actividades económicas. En el 1831 de 1994 hubieron el total de 478. En el 2100 de 1995 hubieron un total de 509. En el 1607 del 2002 hubieron un total de 604. Y en el 768 del 2022 hubieron un total de 1108 actividades económicas. Artículo 2. El presente decreto se aplica a los aportantes al Sistema General de Riesgos Laborales, a las entidades administradoras de riesgos ARL y a los operadores de la planilla integrada de liquidación de aportes PILA. Para la afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de los trabajadores independientes que devenguen uno o más salarios mínimos mensuales legales vigentes, se aplicará su propia tabla que corresponde al establecido en el artículo 2.2.4.2.5.9 del decreto 1072 del 2015, decreto único reglamentario del sector trabajo. Términos y parámetros. 1. Primer dígito. Especifica la clase de riesgo. 1, 2, 3, 4, 5. 4127. Dígitos del 2 al 5, código SIU, revisión 4, adaptada para Colombia. 01. Dígitos del 6 y 7, subactividad económica dentro de la misma clase de riesgos. Artículo 3. Términos y parámetros de la aplicación. Caso número 1. Tenemos, por ejemplo, el mantenimiento y la reparación de maquinaria y equipo. Dicho anteriormente, nosotros debemos identificar la que es la actividad principal de cada empresa. Por ejemplo, aquí podemos mirar que la clase de riesgo existen 4 tipos, pero son de diferente número. Pero es igual el código SIU y el código adicional. Pero que hace la diferencia es en la descripción de la actividad económica que adquiere la empresa. Caso número 2.
Tenemos, por ejemplo, la cría y la reproducción de ganado bovino. Este tipo de actividad, como podemos mirar, tiene tres clases de riesgos, pero es el mismo número y el mismo código SIU, pero lo que hace la diferencia es el código adicional, donde especifica el tipo de productos o servicios que se ofrecen. Y con ello, pues también nos podemos guiar con la descripción de la actividad económica y según eso la podemos clasificar a la empresa según la actividad. Debemos tener en cuenta también estos dos términos, que es el CIU y el NSP. El CIU significa consulta de actividad económica, que donde ellos el propósito es clasificar las actividades económicas de una manera más precisa para las empresas o un negocio que esté establecido. Y el NSP significa no clasificadas en otra parte, donde pues representa una actividad económica que no se ajusta o no coincide con ninguna otra actividad que especifica dentro del sistema de la clasificación. Artículo 5. Empresas con más de un centro de trabajo. Las empresas con más de un centro de trabajo podrán tener diferentes clases de riesgos para cada uno de ellos por separado, siempre que exista una diferencia clara en la actividad que desarrolle, en las instalaciones locativas y en la exposición a peligros, conforme con el establecido en el artículo 2.2.4.3.9 del decreto 1072 del 2015, único reglamentario del trabajo. Artículo 6. Modificación de la clase de riesgo de la empresa. Cuando se actualice la tabla que clasifica las actividades económicas y por esa razón cambie el nivel de riesgo asignado a una empresa, esta tendrá que empezar a pagar el nuevo valor que corresponde según el cambio. Ese valor se calcula de acuerdo con el que dice el artículo 2.2.4.3.5 del decreto 1072 del 2015 o la norma que reemplace más adelante. Como por ejemplo, tenemos una empresa que se dedica a la fabricación de productos plásticos. Antes estaba clasificada con un riesgo de Artículo 6. Modificación de la clase de riesgo de la empresa. Cuando se actualice la tabla que clasifica las actividades económicas y por esa razón cambie el nivel de riesgo asignado a una empresa, esta tendrá que empezar a pagar el nuevo valor que corresponde según el cambio. Ese valor se calcula de acuerdo con el que dice el artículo 2.2.4.3.5 del decreto 1072 del 2015 o la norma que reemplace más adelante. Como por ejemplo, tenemos una empresa que se dedica a la fabricación de productos plásticos. Antes estaba clasificada con un riesgo de clase 2. Luego se actualizó la tabla de clasificación de actividades económicas y esa actividad ahora pasa a ser un riesgo 3 por nuevos estudios y que muestran que están más expuestos a químicos y Artículo 7. Socialización y divulgación. Para que la nueva tabla de clasificación de actividades económicas se use correctamente en el sistema de riesgos laborales, la ARL tiene la obligación, desde que el decreto empiece a aplicarse, a dar capacitaciones y orientaciones a todas las empresas afiliadas sobre cómo usar esta nueva tabla. Artículo 8. Transición. Se concede un término de 6 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencias del presente decreto. Ajustes necesarios para la aplicación de las disposiciones previstas en el mismo. A partir del primer día del mes siguiente en que se cumple el término señalado en el inciso anterior, realizar las cotizaciones correspondientes de conformidad con la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de los Riesgos Laborales. Artículo 9. Vigencia y derogatorias. El presente decreto entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación y deroga el decreto 1607 de 2002.
¿Qué aspectos se tuvieron en cuenta para expedir el decreto 768? La norma explícita contenida en el parágrafo del artículo 28 del decreto Ley 1295 de 1994, que dispone la revisión periódica de la tabla de clasificación de las actividades económicas. El ser criterio de intervención del Gobierno Nacional garantizar la suficiencia financiera del CGRL mediante la actualización de las actividades económicas y montos de cotización. Ley 1955 del 2019. La adopción del CIU B4AC mediante resolución 066 de 2012 del DANE y la obligatoriedad